Ya está en línea con nosotros Gabriel Rubinstein, que es consultor en economía y finanzas, es ex representante del Banco Central con el ministro Lavagna y, por cierto, avesado conocedor de ciertos menesteres vinculados con la deuda, pero al mismo tiempo, naturalmente, con la actividad económica en general. Gabriel, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, en principio, ¿son más optimistas respecto a un eventual acuerdo con los holdouts después del vencimiento de la cláusula Rufo? Esto es enero, febrero del año próximo. ¿O crees que el gobierno coquetea, pero la decisión sigue siendo aquella que pareció tomar en términos políticos con aquella bandera patrio buitres, en términos de convivir con cierto default parcial el resto del gobierno de la presidenta? Mira, no conocemos cuál va a ser la decisión de la presidenta y habría que tirar la monedita. Yo te diría que las chances están más o menos 50 y 50. Y no conocemos algunos puntos cruciales. Sí sabemos que la actividad económica se deterioró mucho y que se va a seguir deteriorando si no hay arreglo. Sí sabemos que de la agudeza de las reservas, de la escasez de reservas. Tenemos una presunción bastante grande de que si no hay pedidos de aceleración ahora, los va a haber desde enero y que eso va a complicar más las cosas. Pero, por ejemplo, hay datos que se nos escapan, que es si el tema de la ruta del dinero acá, que los buitres, digamos, Elliott y compañía han mostrado que saben bastante, hasta qué punto la presidenta se siente confortable de que no van a llegar al hueso. Es decir, esto es una cuestión que debe manejar ella con algún abogado de su confianza para ver si se pueden o no descubrir dineros de la corrupción y que involucran a Lázaro Báez y a la presidenta. Entonces, como no sabemos eso y no sabemos cuál es la composición del lugar que ella va a hacer sobre ese tema, que es un tema muy importante, es que tampoco podemos saber todo el desenlace. Y después está la confiabilidad que ella tenga en que, por ejemplo, el gobierno pueda maniatar al blue, como lo está haciendo, al dólar paralelo, ¿verdad? Y que ella también, que tampoco lo sabemos exactamente, que ella considere que el lema Patria Buitres, sostenido durante todo el año que viene, le reditúa políticamente o no, o va a prevalecer más la situación económica empeorada. O sea, son un montón de factores, algunos que tenemos presunciones o información y otros que no, con lo cual yo diría que la probabilidad de arreglo es del orden del 50%. Recién hablaste del mercado paralelo. El blue perforó el piso que todo el mundo imaginaba, estaba en torno a los 14 pesos después del pico de 16. ¿Crees que es una tendencia que llegó para quedarse y que incluso podría ir hasta los 13 o 12,50? ¿O eso es ciencia ficción con un dólar contado con liquidación o un dólar bolsa arriba de 13? Mira, se ha evidenciado que la represión tiene sus efectos, llamémosle, positivos desde el punto de vista del gobierno. O sea, el gobierno decidió a reprimir al mercado, a reprimir todo lo que es la demanda, al mismo tiempo actuó en la oferta a través de la venta de bonos de las aseguradoras y del ANSES y logró resultados positivos en ese sentido. Ahora, la experiencia no es muy buena de que los efectos de represión duran para siempre. Entonces, yo diría que la acción del gobierno, normalmente la intervención normal de un gobierno es vender dólares al mercado para que el mercado se apacigüe. Algo de eso hubo por la venta de los bonos de las aseguradoras, pero en vez de vender dólares decidieron reprimir. Bueno, pueden por un tiempo tener éxito y quizás por bastante tiempo. Habrá que ver la conducta de todos los que querían tener dólares, si se retiran porque están asustados, si tienen miedo y prefieren simplemente en algunos casos comprar bonos en pesos y quedarse ahí en el molde, o si finalmente va a prevalecer la tendencia de origen, que es la cobertura por dólares. O sea, el tema del gobierno es hacer puentes hacia futuros que son mejores. Los futuros mejores en este mismo gobierno es si hay un arreglo con los holdouts. Entonces, a lo mejor, si hay un arreglo con los holdouts, el dólar se mantiene bastante tranquilo y no vuelve a los valores de 16 que llegó a tener. Y al mismo tiempo, el otro puente es el puente al próximo gobierno. Si uno presume que hay un próximo gobierno más amigable, bueno, va a ver cuál es el dólar de unificación del próximo gobierno. Eso falta bastante tiempo. Yo diría que si no hay arreglo con los buitres o se desdibuja, lo más probable es que la represión
no pueda ser suficiente y que finalmente las operaciones legales del contado con liquidación, pero que el gobierno es legal, pero el gobierno las toma como si fueran ilegales en la práctica porque las reprime. Es como que el gobierno actúa como si fuera lícito manifestarse en la calle y después va a la calle y manda a la policía. Entonces, es legal, pero no es legal. Entonces, el gobierno ha logrado ese efecto de disuadir la, llamémosle así, vía represiva, la compra de dólares, pero yo pondría un signo de interrogación. No podemos asegurar que este éxito inicial no perdure cierto tiempo, pero dependerá más de toda la situación económica y en particular dependerá más de si hay arreglo o no en enero con los fondos buitres. Respecto a la situación económica en consecuencia, efectivamente los indicadores de consumo no están dando bien. Demostración de ello es el aumento muy por debajo de la inflación que tuvo la evolución del impuesto al valor agregado, inclusive en la recaudación de octubre, que básicamente estuvo sustentada en parte por ganancias, pero por adelanto de la liquidación de las divisas de los exportadores. Y efectivamente allí la pregunta del millón es si esto además ayuda a planchar la inflación, que venía con una tendencia creciente y que ya el último mes empezó a evidenciar cierta morigeración, inclusive alguna baja en torno al 2% de aumento mensual, ya no cercana al 3%, como parecía todo indicar allá por agosto-septiembre. ¿Tenés la misma impresión en ese sentido o no? Puede ser, digamos que ahora hay factores estacionarios, en octubre normalmente inciden para que la inflación baje un poco, puede ser que esté en el 2% en octubre, quizás en diciembre esté un poco por arriba, noviembre, diciembre 2,5%, 3%, y por ahí el año que viene no necesariamente tiene que dispararse mucho en este entorno recesivo. Ahora es bastante lamentable. Cuando hay recesión normalmente hay tendencia a la deflación. Entonces acá estamos discutiendo si la inflación pasa del 40 al 30% o 30 y pico por ciento. Y en todos los casos es una muy alta inflación, es un alivio, llamémosle, muy pequeño, como los inundados que de pronto deja de llover un rato, sí, está muy bien, ¿viste? Mejor que se alivie la cosa, pero no quita el problema de base, que tenemos una muy alta inflación, producto de muchas cosas y especialmente de una emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, a pesar de que Kicillof dice, no lo reconoce. Y por otro lado tenemos esta recesión que apunta a ser una caída del producto del orden del 3% del PBI este año, que es muchísimo. Para cualquier país es muchísimo. Argentina tiene una cierta coraza en eso, porque vivió recesiones muy agudas. La última superaguda fue en el 2001, entonces hay cierta coraza que resiste esta situación, y además hay cierta represión también en el desempleo por un poco el ambiente que hay con las empresas hace que las empresas muchas veces no echen gente aunque quisieran. Entonces, bueno, tenemos esta situación que es mala, es muy mala, mucha recesión, mucha inflación y en el margen un cierto alivio porque la inflación no se dispara más y porque el dólar blue está bastante controlado. Pero son, digámosle así, logros muy magros, ¿no? Como victorias a lo pirro, digamos, y de corto plazo. Sí, como victorias que, como siempre que algo está muy mal y hay cierto alivio, uno dice, bueno, estaba peor hace, no sé, te pongo el caso ahora de los inundados. Bueno, con el sol y demás empieza a haber alivio, pero nadie quita que se inundó, que perdió mucha gente, muchas cosas. Entonces, lo bueno en el margen no quita lo malo. Son pequeños éxitos, pírricos o no pírricos, pero son éxitos, llamémoslo así, de muy baja monta y que revela la alta mediocridad del propio equipo económico que se conforma con muy pequeñas cosas. Argentina debería estar creciendo 3% y cae 3%. Argentina debería tener una inflación del 5% anual y estamos discutiendo si es 30, 35 o 40. O sea que hemos caído muchísimo en el nivel de discusión y una suerte de resignación, digamos, de que las cosas están mal y toda la esperanza es que el gobierno haga alguna cosa para que no empeore, como sería el arreglo con los holdouts, y que de una vez por todas termine este gobierno y venga otro gobierno que haga las cosas mejor, ¿no?
Rubinstein, lo último, el dólar a 14, que primera impresión para algunos parece barato después de que tocó 16, para otros sigue siendo caro, etcétera. ¿Es caro o barato, digamos? Mira, si uno toma estáticamente como una foto el poder de compra de un dólar de 14, uno diría que eventualmente hasta podría bajar más, porque está, digamos, vale mucho el dólar si vos querés comprar cosas en Argentina, no está cara la Argentina con un dólar de 14. El tema es que tenés una dinámica inflacionaria, esa es la foto, la película es que vos tenés una emisión para el gobierno del orden del 50% de la base monetaria, de la cantidad de dinero que hay en la economía, y esa es una presión inflacionaria muy grande que después se mitiga con el Banco Central colocándole VAC, etcétera, pero te da una inflación del orden del 30, del 35%, como una inflación acorde a las condiciones monetarias, con lo cual, si 14 hoy puede ser un poquito caro para comprar, en poco tiempo más ya no es caro. Y entonces es como que la película te muestra que el dólar en algún momento debería seguir subiendo. Ahora, después la película sigue y el capítulo 3 sería que va a venir un nuevo gobierno y ahí hay que ver con qué nuevos planes, cómo llega este gobierno a diciembre del 2015 y qué planes, cuán buenos son los planes del nuevo gobierno y a qué valor va a unificar el tipo de cambio. Y eso no lo sabemos, pero podría ser que a lo mejor termine unificando en 13, en 14, en 15, entonces si vos querés comprar dólares en 14 y pensás que dentro de un año y pico va a estar en 15, a lo mejor no te da muchas ganas. Entonces el freno verdadero último al dólar es la sensación de que puede venir un nuevo gobierno y que unifique el tipo de cambio en un valor que no sea más allá del marginal, sería, ¿no? Entonces eso le pone un cierto freno natural a las expectativas sobre el dólar blue. Gabriel Rubinstein, gracias por este ratito y hasta la próxima, como siempre, ¿eh? Hasta luego, muchas gracias. Gabriel Rubinstein, el consultor en economía y finanzas y ex representante del Banco Central con el ministro justamente Roberto Lavagna. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.